4 y hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. El título de esta enseñanza es El proceder del cristiano mientras llega el fin. El proceder del cristiano mientras llega el fin. Vamos a leer el texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominaciones idolátricas, abominables idolatrías, dice este texto. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Señor, gracias por la claridad, la belleza, la hermosura de tu santa palabra que has conferido para tratar nuestros corazones y movernos en obediencia a ella. Guía a tu servidor, por favor, para hablar con claridad, con precisión, con entereza de carácter tu verdad, pero prepáranos como pueblo también para responder con diligencia a la instrucción que hoy nos entregas y vivamos como peregrinos en este mundo, entendiendo que tu regreso se acerca. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén y amén. El cristiano debe vivir su vida con una enorme certeza del pronto regreso de Cristo. Y el cristiano vive de esta manera, esa comprensión, esa noción afectará de manera contundente y tangible nuestra manera de vivir. Bien dijo un gran teólogo que deberíamos vivir cada día como si Cristo viniera hoy mismo, pero deberíamos planear nuestra vida como si tardara varios años en regresar. Una de las cosas que hace que un creyente se disipe tiempo en trivialidades e invierta sus energías en cosas que para nada aprovechan es cuando dejamos de tener una noción de que el día final se acerca. Cuando nosotros tenemos una certeza y una convicción del pronto regreso de Cristo, esto movería nuestro corazón a ocuparnos con diligencia en administrar sabiamente nuestro tiempo, pero también sabiamente las habilidades que Dios ha provisto para movernos en medio de este mundo caído. No siendo negligentes y mediocres como algunos lo tuvieron por costumbre y que fueron llamados a atención por Pablo, pues el que no trabaja, que no coma. Porque algunos, acudiendo al pronto regreso, decían, pues si Cristo viene, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo si está por venir? No, la inmediatez del regreso de Cristo no nos paraliza y nos lleva a una actitud mediocre y negligente. Por el contrario, nos aviva y nos fortalece a administrar mejor el tiempo y nuestra energía, pero en aquello que verdaderamente importa. Pedro, en el consuelo que quiere traer a su iglesia, vuelve y los confronta con el fin cercano. Vuelve y los anima a vivir en esa perspectiva, aún en medio del sufrimiento, y muestra a través de este texto tres cosas, creo yo, importantes. Del versículo 1 al 2 muestra la vida que debe tener el creyente en la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios. En el versículo 3 y 4
un llamado al abandono total de la vieja manera de vivir, de esa vida de pecado. Y del 5 al 6, el juicio que le espera a los ultrajadores, pero también la vida a los que han muerto por Cristo. Veamos entonces el primer pasaje. Lea conmigo desde el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro vuelve y nos conecta con el versículo 18 del capítulo 3, donde habló del sufrimiento de Cristo para poder llevarnos a Dios. Vuelve y nos conecta en ese punto para ubicarnos en la obra de perfecto amor y de contundente sacrificio obrada y efectuada por Cristo. Y vuelve y le dice a su audiencia, Él sufrió en la carne por nosotros. Su naturaleza humana sufrió, padeció por nosotros. Y no cualquier sufrimiento, ya lo hemos meditado en toda la carne, en toda la carta. Hemos recordado lo que Él vivió en su carne. ¿Qué vivió Cristo por nosotros? Fue traicionado por aquellos que vino a salvar e instruyó, por uno de sus discípulos. Fue abandonado por sus discípulos en el momento que más requería su compañía como hombre. Pedro, quien estuvo dispuesto a dar su vida por él, en teoría, lo negó 3 veces. Abofeteado, maltratado y humillado por los hombres, llevado a un juicio injusto, tratado como el peor de los criminales, siendo inocente. Fue burlado, azotado de manera ilegítima y humillado públicamente. Siendo rey, recibió una corona de espinas. Siendo rey, en lugar de ser puesto en un trono por los hombres, fue llevado a la cruz en el Gólgota. Obligado a llevar la propia cruz en la que sería llevado a muerte, mientras su piel lastimada se desgarraba en su tela por el roce con la cruz que cargaba. Y enmudeció, guardó silencio. Clavado a una cruz. ¿Qué sufrimientos experimentó Cristo en su carne sin estar obligado a hacerlo? Pero por amor a un pueblo que vino a salvar. ¿Y para qué dice esto Pedro? Pues mis hermanos, si Él siendo justo sufrió en la carne para salvarnos, pues ármense de la misma disposición y estén dispuestos a sufrir por amor al que lo dio todo. Cristo sufrió todo sin recibir nada de nosotros. ¿Cómo nosotros no hemos de estar dispuestos a sufrir por Él si Él dio todo por nosotros? Y lo hacemos no para tratar de obtener la salvación. El sufrimiento no hace que Dios nos ame más o que sea mejor nuestra salvación. Es solo una evidencia de nuestro amor y gratitud por todo el sufrimiento que Él padeció en su carne. Por eso Pedro utiliza este término militar, ármense también ustedes con esta misma actitud. Este término militar, muy usado en este tiempo, tenía una intención: decirle a sus oyentes, estén preparados para enfrentar al enemigo con fuerza. Así que Pedro le está diciendo a la iglesia que sufre, ármense.
con la disposición de sufrir por amor a Cristo si es necesario. Ármense con esta respuesta de amor y gratitud por aquel que se entregó por amor a nosotros. El creyente no se arma para un combate físico. Nuestra guerra no es física, es espiritual. Hay un conflicto espiritual. Y el sufrimiento se enfrenta no con armas, sino con la disposición de sufrir por aquel que nos amó. ¿Qué diferencia a la forma como piensan los hombres? Cuando el creyente empieza a ser perseguido por causa de Jesús, escritura que Jesús llame a su pueblo a usar armas para defender la persecución por causa de él. Más bien les dice, ármense con la misma arma que yo me armé, la disposición a sufrir en la carne. ¿Quiere decir entonces que Pedro nos está llamando a que busquemos el sufrimiento? Cuando sufrimos estamos entonces rompiendo con el pecado, obteniendo una mejor salvación o un mayor amor de Dios. De ninguna manera. La Escritura no nos manda a buscar el sufrimiento. La Escritura nos llama a estar preparados para cuando éste llegue. Y a estar preparados con la misma mentalidad con la que Cristo enfrentó sus momentos de dolor. Y Pedro entonces así le está diciendo a su audiencia, entiendan que ustedes ya no viven para ustedes, sino para mí. Ármense con esta misma disposición, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Lo que está diciendo Pedro es, quien está dispuesto a asumir el sufrimiento como Cristo lo asumió, si fuese necesario, está dando una clara evidencia de que su relación con el pecado ha terminado, de que el pecado ya no es Señor y amo de la vida de aquel que ahora está en Cristo. No está diciendo sufran para que puedan ser librados del pecado. Esta mala interpretación acompañada de lo que sucede en los evangelios hizo que en la época monástica muchos hombres que querían luchar con el pecado se tiraran a rosales desnudos tratando que los espinos rasgaran sus carnes para no sentir más deseos de pecar. Otros, entendiendo mal el sufrimiento, se sacaban sus ojos para no ver con lascivia a otros. Mis hermanos, el sufrimiento no nos libera del pecado, pero cuando estamos dispuestos a sufrir por amor a Cristo, si es necesario, estamos dando una evidencia de que ya no somos esclavos del pecado, porque solo alguien que es esclavo por amor a Cristo podría enfrentar el sufrimiento de esta manera. Esto sería imposible para alguien que no ha creído. Pero cuando alguien sufre por Jesús, está mostrando que ha roto su relación con el pecado, que el pecado ya no es Señor de su vida. Mire lo que dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:6-7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Primera de Juan 2:16-17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso entonces Pedro nos está diciendo de forma contundente,
Ármense de la disposición de sufrir por Cristo si es necesario, pues la relación con el pecado ha terminado. Ya no viven esclavos del pecado, ahora son libres. Romanos 6, 12 al 13 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta entrega mutua entonces tiene un propósito, como Pedro lo enseña y como Pablo también lo mostró en estos pasajes: animar al creyente que está unido con Cristo a no desperdiciar tiempo en lo que nos resta mientras Cristo vuelve por segunda vez. Pedro entonces dice: armémonos de la misma actitud de Cristo, pues ya no tenemos la misma relación que teníamos con el pecado. Pero inmediatamente les dice: por favor, no perdamos tiempo. Viene por segunda vez. Cristo viene como Rey glorioso. Ya vino como Cordero, ahora viene como el León de la tribu de Judá. Y este tiempo que nos resta para su regreso no puede ser vivido en las obras de la carne. Nota lo que Pedro ahora le dice a la iglesia. Nos lleva a mirar a Cristo, pero luego nos dice: no podemos perder tiempo. Cristo viene pronto. Iglesia, no podemos perder tiempo. Cristo viene pronto y no podemos seguir viviendo bajo las obras de la carne. Gálatas 5:19, búsquelo conmigo, por favor. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, Cristo viene y viene pronto. Viene por su iglesia. Y la iglesia del Señor debe estar dispuesta a sufrir por Cristo si es necesario, en lugar de estar enredándose en acciones pecaminosas. Pecar es una pérdida de tiempo. Ningún creyente debe estar enredado en adulterio o fornicación, en inmundicia o en lascivia. No pierdas más tiempo dando cabida a este tipo de pecados. Ni a la idolatría, ni a la hechicería. Ningún creyente debería estar enredado en enemistades, en pleitos con sus hermanos. Cuando la guerra es recia, no hay tiempo para pelear con el otro, porque estamos tan concentrados en la hora final que no perderíamos tiempo discutiendo. Si nos quedaran unos cuantos minutos de vida, no perderíamos tiempo estresándonos por cosas livianas y triviales. Si viviéramos entendiendo que Cristo viene pronto, no perderíamos tiempo haciendo cosas que nada aprovecharán para nuestra vida eterna. O al menos no dejaríamos que éstas nos esclavizaran. No habría tiempo para las envidias, para las borracheras y para cosas semejantes a estas. Hoy Pedro nos llama a no perder tiempo porque Cristo viene pronto.
estar dispuestos a sufrir. Así que este tipo de conductas no deben estar en el pueblo de Dios. Son propias de un pueblo no regenerado, de hombres o mujeres que no han nacido de nuevo, que no han creído en Cristo. Estas conductas no pueden estar en la iglesia. ¿Y cómo nos armamos para hacerle frente a esto? ¿Cómo asumir el sufrimiento y cómo darle la espalda a esta manera pecaminosa? Mirando los padecimientos de Cristo, mirando su amor por nosotros. Cuando miramos a Cristo sangrando en favor nuestro, cuando miramos los azotes que recibió en su cuerpo siendo inocente por amor a nosotros, ¿cómo querremos pecar? Pero ¿saben cuándo el pecado se vuelve atractivo? Cuando la pornografía vuelve a tener acceso en tu casa, cuando las discusiones, los celos, las iras, las contiendas vuelven a tener lugar en tu vida. Cuando dejas de mirar al siervo sufriente. Cuando dejas de mirar lo que Cristo padeció para salvar a un pecador como tú y como yo. Si nuestros ojos permanecieran allí, mirando lo que Él hizo por nosotros, ¿cómo escupiríamos su rostro con tanto pecado? Pero cuando dejamos de mirar a Cristo y sus padecimientos en favor nuestro, el pecado vuelve a parecer atractivo a nuestros ojos. Cosas que no practicábamos vuelven a seducirnos porque estás bajando la mirada de Cristo. Las pasiones y deseos de nuestra carne entonces se hacen fuertes cuando dejamos de meditar lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Pedro le está imprimiendo a la iglesia algo. Hermanos, la vida es breve, no se asusten por el sufrimiento. Cristo viene pronto. El momento de nuestra vida se acerca. Iglesia, como anhelo que hoy podamos salir de este lugar diciendo: oh Señor, tú vienes pronto. Cuánto me alegra saber que vienes pronto. Y no quiero perder tiempo en trivialidades. No quiero vivir más para mis propias vanidades y mis propios intereses. Quiero vivir para ti. Si Cristo viniera la próxima semana, ¿qué cosas cambiarían en tus rutinas? Si Cristo viniera mañana, ¿qué cambio tendrías en las cosas que harías en este día? Ya no habría tiempo para excusarme. Señor, no tenía tiempo para ir a la iglesia. Es que no tenía tiempo para leer la Biblia. Te darás cuenta que ninguna excusa tendrá peso. Que seguimos corriendo y corriendo tras el viento, absorbidos por los afanes de este mundo, dejando de mirar a Cristo. Entonces dice Pedro, en lugar de hacer esto, todo lo que hagan, háganlo para su gloria. Ya no vivan más para las viejas obras de la carne, ahora vivan haciendo su voluntad. ¿Y qué es vivir haciendo su voluntad? Vivir en las obras que Él preparó de antemano. Ocuparnos de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo digno de admiración. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vivir en la voluntad de Dios es vivir ocupando nuestra mente en lo que verdaderamente importa, en todo lo de la creación.
que todo lo que hagamos sea para su gloria, como dice Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si entiendo que Cristo viene pronto, debe haber un deseo en mi corazón de que todo lo que haga sea para su gloria y sea para su honra, porque si Él sufrió de tal forma por mí, ¿cómo no he de vivir para glorificar este Salvador? Pero vivir en su voluntad también sería vivir ocupado de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Es en estos términos que deberíamos vivir los creyentes en lugar de perder tiempo satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Sí, ver televisión no es malo, pero qué gran pérdida de tiempo es cuando te vuelves un esclavo de cuanta serie sale. Claro que los momentos de ocio son una bendición, pero qué gran error cometes cuando solo estás pensando en vacaciones, en descanso, en lugar de rendir tu vida al Señor. Las cosas no son malas en sí mismas, es cuando las volvemos ídolos. Trabajar no está mal, pero qué gran error cometes cuando todas tus fuerzas se van en los trabajos de este mundo. Querer verte bien no está mal, pero qué gran pérdida de tiempo cuando todas tus fuerzas están en torno a tu apariencia. Así que Pedro por eso dice: abandonen totalmente la vieja vida de pecado. Baste ya el tiempo de hacer lo que agrada a los gentiles. Hermanos, eso solo agrada a los gentiles. Solo los gentiles te aplaudirán y dirán: qué buen trabajador eres, que ni tiempo tienes para ti. ¿Qué sentido de pertenencia con tu empresa? Pues desde que te levantas hasta que te acuestas, todas tus fuerzas están en tu trabajo. Felicitaciones. Pero ¿crees que el Padre te daría ese mismo aplauso cuando por tu esclavitud al trabajo ni tiempo tienes para buscarle, ni tiempo tienes para instruir a tu esposa y a tus hijos? ¿Qué estás buscando? ¿Los aplausos de los gentiles? ¿O glorificar a Dios con todo lo que haces? Ya no pierdan tiempo andando en lascivias y en concupiscencias. Ya desperdiciaron demasiado tiempo en estas cosas. Está hablando, ya desperdiciaron tiempo en vicios, en malos deseos, en fiestas escandalosas, en una vida sensual, en las bebidas excesivas, en la adoración a otros dioses. Ya no más. Versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Miren qué impresionante. Esta forma de vivir pecaminosa, lasciva, lujuriosa, desenfrenada y desordenada estaba tan arraigada en aquella época en el que Pedro escribió la carta, que era asombrosamente extraño que alguien viviera de manera diferente. O sea, era tan normal la vida de pecado que lo extraño era alguien que no viviera así. Por eso los creyentes eran ultrajados, porque eran molestos para un sistema social gobernado por el pecado. Personas que un día practicaban estas cosas, al ser regenerados en Cristo Jesús, ya no las practicaban más. Y esto era extraño. Y aparte de extraño, era molesto, ofensivo. Las mentes no regeneradas son incapaces de aceptar que ya no hagamos las cosas que antes hacíamos con supuesta alegría. Aquellos que vivieron una vida de desenfreno con una bebida alcohólica puede dar testimonio de esto, o en algún consumo de drogas, cualquier sustancia.
Mientras te drogabas y te emborrachabas con tus amigos, eras el mejor amigo, eras el mejor para ellos y te amaban y te querían. Pero un día, por la gracia del Señor, fuiste rescatado de esa condición y en lugar de alegrarse, se enojan. No es felicitaciones, ya no eres un esclavo como nosotros, no. Se volvió un aguafiesta. Le lavaron el cerebro. En lugar de celebrarlo, les causa molestia. O cuando vivías una vida de adulterio con tus compañeros de trabajo y juntos iban a ser infieles a sus esposas y de repente ahora dices, ya no más, porque el Señor me ha mostrado que debo ser fiel a mi esposa. Este se volvió un bobito. Ahora la que manda en la casa es la mujer. Eso es lo que dice el mundo, no lo tolera. No hayan sentido a la fidelidad, a la pureza. Con los que antes robabas y ya no robas. La mente regenerada no ve el pecado como un verdugo. No se sienten esclavos, pues piensan que son libres mientras van a su propia destrucción. Así que no esperemos aplausos del mundo. Y muchas veces vamos a ser ultrajados, vamos a ser burlados, vamos a ser heridos. Porque ya no soportamos el lenguaje soez, porque ya de nuestras palabras no sale un lenguaje vulgar. Les seremos incómodos, les solemos molestos. Y esto sucede no por un esfuerzo externo, es por la obra del Espíritu Santo. Y nos ultrajarán. Pero ¿qué haremos cuando eso pase? Nos armaremos con la disposición a asumir el sufrimiento como Cristo lo asumió. Y no huiremos, no abandonaremos a Cristo, pues el Espíritu de Dios nos sustentará para permanecer firmes mientras somos ultrajados. Pero ¿qué le dice Pedro? No se desanimen. Siempre que el creyente está siendo ultrajado o lastimado por sus enemigos, a veces viene una sensación de, Señor, ¿cuándo harás justicia? David lo escribía una vez. ¿Hasta cuándo permitirás, Señor, que me ultrajen? ¿Permitirás que me lleven a la muerte? A veces tenemos esa sensación de, Señor, ¿y cuándo vas a hacer algo contra aquellos que nos ultrajan injustamente? Mire lo que Pedro les dice. Tranquilos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, terrible juicio le espera a aquellos que ultrajan al pueblo de Dios y no se arrepienten. ¿Y quién es este juez que se está preparando para enjuiciarlos? Juan 5:22 lo enseña. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo es el Cordero que se entregó para salvarnos, pero es el juez que juzgará con justicia a los vivos y a los muertos. Aquel que clavaron en una cruz, aquel que humillaron de manera vil y se reían porque era el Rey, se darán cuenta que no solo era Rey, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Y temible día, porque recibirán su justa sentencia por el trato dado al pueblo de Dios. Estos que permanecen en un estilo de vida de desenfreno y disolución darán cuentas a Dios de cada palabra y acción que hayan cometido en su vida. Mateo 12:36 lo dice. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Por cada palabra. ¿Saben cuál es la única razón por la que nosotros no tememos este juicio? No por la calidad de nuestras palabras, no por la calidad de nuestras acciones, sino porque por la fe
se nos imputaron las preciosas palabras que salieron de la boca de Cristo y las preciosas acciones que Él efectuó cada día. Pero los que no han creído recibirán todo el peso de la ley. Pablo lo enseñó en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo para con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué contundentes son estas palabras. Así que si tú eres de aquellos que ultraja al pueblo de Dios, arrepiéntete. Pablo fue un gran ultrajador de la iglesia, pero se arrepintió y recibió perdón. Si tú a veces te desanimas y te frustras por la forma en la que nos ultrajan, mira a Cristo, permanece firme en Él y descansa en que recibirán su justa sentencia por cada palabra dicha y por cada acción cometida. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Muchos utilizan este texto para decir que Cristo predicó a los muertos, como ya lo hablamos. Esto nada tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con la predicación que Cristo hizo a los hombres que murieron en juicios humanos y por causa de los hombres sufrieron en su carne. Este texto Pedro lo está usando para traer a la mentalidad de la iglesia hermanos, sé que ustedes están asombrados al ver que algunos entre ustedes han muerto por ser fieles a Cristo y han sufrido en su carne. El creyente muchas veces se angustia al ver que el justo sufre y dice, oh Señor, pero ¿por qué permites eso? Y ellos perdían su esperanza. Lo que el Señor les está diciendo es, tranquilos, estos ya escucharon el Evangelio, irán a juicios humanos, fueron a juicios humanos, ustedes irán a juicios humanos, pero estos solo pueden lastimar sus carnes, mas viven en el Espíritu según Dios. Así que Pedro les está diciendo, no se desanimen por aquellos que ya murieron, que escucharon el Evangelio, porque la muerte solo los acerca al momento más deseado, verse cara a cara con su precioso Salvador. Hermanos, los hombres podrán llevarnos a juicio, podrán lastimar nuestras carnes, pero jamás nos privarán de ese glorioso momento en que nos veremos con Cristo. Cuentan las historias de los mártires que en una ocasión un hombre fue llevado al Coliseo romano para ser martirizado si no se arrepentía de su fe en Cristo. Una de las prácticas perversas de este tiempo era que hacían sillas metálicas y las ponían a calentar al sol ardiente del mediodía. Desnudaban a los creyentes y los paraban junto a estas sillas hirviendo de metal. Les decían, solo tienes que negar tu fe en Cristo y alabar al César y no tendrás que sufrir. Cuenta la historia que este mártir lo paran desnudo frente a esta silla hirviendo y le dicen, niega tu fe. Y él solo le dice, hombre, adelante. No pierdas tiempo en sentarme en aquella silla. ¿Cómo he de negar mi fe? ¿Cómo he de negar a aquel que me salvó? Pues no te preocupes, que no me estás haciendo ningún mal, pues cuando me sientes en esa silla se desprenderán mis carnes, este cuerpo de pecado que me impide ver a mi Señor. Vamos, hombre, acaba con mi vida, porque quiero encontrarme con mi Salvador.
Cuando nuestra fe está en Cristo, entendemos que podrán lastimar nuestras carnes, pero solo lastimarán este cuerpo de pecado, que es un obstáculo para vernos pronto con nuestro Salvador. Aquellos que murieron sufriendo por la fe, viven en espíritu. Si nosotros debemos sufrir por la fe, viviremos en espíritu. Así que termino con este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que sufrieron por su nombre resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vivamos en la voluntad del Señor, armados con la misma mente de Cristo, dispuestos a sufrir por amor a Él y gratitud a su perfecta obra. No perdamos más tiempo en las obras de la carne, de las cuales ya hemos sido librados. No nos desanimemos por los que nos ultrajan, porque estos recibirán un justo juicio. Pero tengamos la esperanza de que si un día lastimasen nuestras carnes, no podrán dañar nuestro espíritu, y éste permanecerá con aquel que nos salvó. Señor, gracias, porque hoy nos muestras cuál debe ser la actitud del creyente ante